Rejuvenecer, recuperar la juventud, ha sido uno de los sueños que siempre ha acompañado a la humanidad. Efectivamente, cómo mantenerse joven, cómo no ser víctima de la edad, de la decrepitud, de la enfermedad, cómo superar el miedo a la muerte, cómo ir eliminando esas señales que nos van marcando nuestro camino, como lo son las arrugas, los achaques, etcétera. Desde los mitos más antiguos de la humanidad hasta la nueva publicidad, todo es como una manifestación de ese deseo de hacerse más joven, de permanecer joven. Uno de los gastos más grandes que tienen nuestras culturas, desarrolladas y no tan desarrolladas, son los gastos en cirugía estética, en cosmética, etcétera, etcétera. Aunque sabemos que es una batalla perdida contra el tiempo. Por mucho que queramos nosotros disimular nuestra edad, al final aparece. Hay personas que parecen caricaturas de su edad porque se han quedado más momificadas que rejuvenecidas. Y al final de cuentas, pues un peluquín siempre es un remedio, mejor dicho, de una cabellera natural, por muy bueno y por muy caro que sea. Y es que el ser humano físicamente pues tiene ese proceso, nace, se desarrolla, pero después va disminuyendo cada vez más. Pero eso es físicamente. Pero humanamente nos dicen los psicólogos, nos dicen los especialistas en antropología, nos dicen los grandes maestros espirituales, que es exactamente al revés. Que nacemos viejos y nos tenemos que ir poniendo cada vez más jóvenes, rejuveneciendo, vitalizando. ¿Cómo es eso? Pues es cierto que el niño cuando nace, por simple mecanismo de defensa personal, por autodefensa, por instinto de conservación, tiene que ser una persona egoísta, o mejor dicho, egocéntrica, centrada en sí mismo, en sus intereses, muy necesitado de recibir el cariño, el cuidado de los demás, pero con muy poco sentido y capacidad de la responsabilidad de darlo a los demás. En cierto modo es un ser cerrado, enquistado en sí mismo, no puede desarrollar sus posibilidades, no las manifiesta, no se descubre, no es fecundo. Y el proceso humano, de madurez humana, de madurez psicológica, de madurez espiritual, consiste precisamente en eso, en ir abriéndose hacia adentro, reconociéndose, sabiendo quién es uno, sus posibilidades, sus gustos, sus límites, su grandeza, su miseria, su identidad, y hacia afuera también, pues estableciendo relaciones cada vez más maduras, más profundas, más intensas, y así la persona se desarrolla, así la persona se explaya, así la persona es fecunda y deja el mundo mejor que se lo ha encontrado. Incluso últimamente ha aparecido en la prensa una serie de documentos, de informaciones, de investigaciones científicas que dicen que este proceso de abrirse al altruismo, abrirse a la generosidad, abrirse a la relación, tiene incluso consecuencias físicas y químicas positivas en nuestro ser, porque provocan, más allá del principio del egoísmo, una serie de procesos químicos y físicos de placer, de satisfacción, de contentamiento, que incluso son como estímulos para permanecer joven, activo, vigilante, fecundo, alegre, positivo. Todo eso que identificamos con la juventud, con el no envejecimiento, con la no decrepitud. Pero ¿cuáles serían, digamos, las técnicas, los recursos, los tratamientos de rejuvenecimiento? Hace unas pocas semanas les hablábamos de esa lista de obras de misericordia que tradicionalmente se ponían en el catecismo para indicar modos concretos de amar, modos concretos de madurar, que también por lo tanto son modos concretos de rejuvenecerse. Y hablábamos que lo bueno que tienen las obras de misericordia como modos concretos de amar es que no solamente enriquece a aquel al que se dirigen, al atendido, sino que favorecen, mejoran, rejuvenecen al que los hace. Son auténticos tratamientos de rejuvenecimiento, tratamientos de belleza. Y entonces les indicábamos las que se indicaban tradicionalmente como 7 obras de misericordia espirituales, personales, psicológicas, es decir, de atención al otro, digamos en su mundo interior. Pero también estaban las otras 7 que eran las obras corporales, que no son 7. Es como una indicación simbólica de todo lo que podemos hacer para atender y cuidar a los demás, que por otra parte
para ser también la mejor manera de cuidarnos a nosotros mismos. Visitar y cuidar a los enfermos ayuda al enfermo, pero nos ayuda a nosotros a superar el miedo al dolor, el miedo a la muerte, el miedo a estar cerrados, al poder estar con aquella persona que lo necesita. El dar de comer al hambriento de pan y de todas las hambres, cultura, compañía, amor, alimenta al que lo recibe y al que lo da. Vestir a desnudo y no desvestirlo en su dignidad, en su fama, en su honor, el acoger al que es distinto, técnicas de rejuvenecimiento, que nos ayudan precisamente a ser más vivos, mejores personas, mejores cristianos. En el fondo, uno solamente puede llevarse a la otra vida aquello que ha hecho de bueno. Quizás lo que el Señor nos preguntará al final, como nos dice el Evangelio de San Mateo, es simplemente qué técnicas de rejuvenecimiento hemos tenido. Y es bueno saber que en la medida que nos hemos invertido en los demás, hemos invertido en nuestra propia juventud. Buenos días.